El fantasma errante. Tenemos aquí en la línea a Pili Solorio. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Perfecto, queremos que tú inicies el programa y que nos compartas esa experiencia. Está muy bien. Buenas noches antes que nada a ustedes y a todo su auditorio. Y esta es mi experiencia, la que más me ha marcado. Muy bien. Bueno, tenía yo como alrededor de unos 13, 14 años. Yo soy de La Piedad, Michoacán. Okay. Recuerdo perfectamente que iba a ir al colegio y mi hermano nos llevó y había un velorio, pero yo nunca supe de quién era el velorio, solo recuerdo que dije, ay, pobre gente, amaneció con velorio. Sí. Pasó la tarde, eran ya como las 3, 4 de la tarde, y mamacita me mandó a mí específicamente a comprar un refresco. Recuerdo que cuando iba hacia la tienda, es una tienda que está como en la esquina, yo vi a un señor. Yo con ese señor, era un viejito como de unos 80 años. Recuerdo que siempre que días antes iba a la tienda y como que el señor quería entablar plática conmigo y yo como que me caía mal. Me decía como, no vaya a agarrar de más dulces o así en la tienda, y yo me enojaba. Pero yo ahora comprendo que no era por mala persona, simplemente que quería como platicar, como bromear, pero yo lo tomaba muy a pecho. Ajá. Recuerdo que lo vi de lejos y dije, ay, ahí está ese señor. Y recuerdo que caminé, cuando llegué justo a la puerta, a mí se me olvidó por completo que estaba el señor, se me olvidó. Caminé y recuerdo perfectamente que era un frío que sentí, pero era un frío como de ese de las 3 de la mañana que cala en los huesos. Sí. De eso recuerdo perfectamente. Recuerdo que caminé hacia el refrigerador para sacar la coca y fue como que me recordé de que el señor. Y recuerdo que le dije a don Eliseo, al dueño de la tienda, le dije, don Eliseo, ¿dónde está el señor Juanito? Y se me queda viendo frío y me dice, no, dice, ¿dónde lo viste? Le digo, aquí estaba parado. Le dije, ¿para dónde se fue? Y me dice, ay, hija, no me asustes, dice, lo acabamos de enterrar a las 12 del día. Wow. Y me quedo yo y le dije yo, no puede ser, le dije, aquí lo acabo de ver. Recuerdo que hasta le dije, don Eliseo, las rejas de refresco que habían en ese entonces, no sé si recuerden las rejas que se ponían los cascos, estaban sosteniendo la puerta, pero cuando yo vi al señor, las rejas estaban por dentro y el señor estaba como recargado porque se miraba como el bulto. Recuerdo que me quedé, pues me fui llorando del susto que me dio, pero hay cosas en particular que yo recuerdo, pero después de eso, que si ahorita cierro los ojos yo analizo y sé exactamente lo que yo vi y todo, pero hasta ahorita me cayó como dicen el 20. Recuerdo perfectamente que el señor andaba vestido de blanco, traía una guayabera, pero no le vi pies. Y el señor siempre usaba unas botitas como tipo de charol, pero no le vi pies. Ajá. Y era una blancura que yo hasta el día de hoy, que tengo 37 años, busco de adrede hasta lo nuevo en las tiendas y yo esa blancura jamás la he visto. Es una blancura que como que hasta los ojos te encandila. Ajá. Nunca he vuelto a ver esa blancura. Recuerdo que era el sol daba en como de frente, pero lo chistoso es que el sol precisamente nada más le daba a él. Nada más, de eso yo me acuerdo, pero ya hasta después, solo le daba a él. No, en otra parte de la pared no daba el sol, era nada más como a la persona. Recuerdo que entre más caminaba antes de llegar al cuadro de la puerta, yo nunca le vi la cara, era como si se volteara y nunca le vi la cara. Ajá. Ya pasaron los años, me quedo pensando que tal vez, no sé, fue a recoger los pasos como dicen, no sé, pero esa situación me ha dejado así marcada y siempre recuerdo esa situación que me pasó y yo lo vi, es verdad, no lo invento, hay detalles que yo perfectamente los puedo recordar. Sí. Y con lujo de detalle y todo, y esa es mi historia que yo quería platicar. Oye, pues está muy buena esta historia. ¿Tú lo viste real? ¿Tú lo viste normal como siempre?
solo que precisamente lo querías como esquivar, ¿no? Para que no te bromeara, para que no te hiciera esos comentarios que a ti te molestaban. Sin embargo, Sí. Ya analiza las cosas y sí hubo cosas, algunas situaciones diferentes. Lo primero, su ropa muy pulcra, ¿no? O sea, lo primero. Sí. Lo segundo podría ser el frío, un frío extraño, fuera de lo común, ¿no? Sí, es como así, porque ayer en La Piedad, no sé, de los televidentes que nos escuchan en La Piedad, Ajá. el frío, en el día es clima cálido, pero el frío de las 3 de la mañana y más en diciembre es Ajá. un frío que te quema, que es como que te quema y como que hasta la piel te eriza y no hay nada que te caliente. Ese es el frío que yo sentí. Sí. Y nada más de la parte izquierda por donde yo pasé. Ajá. ¿Y dónde estaba él, no? ¿Cómo, perdón? ¿Y dónde estaba él? O sea, por la Sí. parte izquierda tuya, pero ¿por qué él estaba de ese lado? Exactamente, pero lo chistoso es que cuando yo pasé, haga de cuenta que cuando yo pasé por el marco de la puerta hacia el refrigerador, a mí se me olvidó. Sí. O sea que yo sentí ese frío, pero que fue como que la mente a mí se me puso en blanco. Hasta que yo llegué a abrir el refrigerador fue como que, no sé, como que algo en mí dijo, el Señor, esos son detalles que digo, ¿por qué me pasaron así? No le encuentro lógica. Y yo fui, me asomé y todo, y fui y le pregunté a don Eliseo. Sí. Y lo chistoso, hay una cosa, se juntaba don Eliseo, mi angelito, que es mi abuelito, y el señor que falleció. Los tres murieron ahí mismo, ahí cayeron los tres. Mira. Qué raro. El señor don Eliseo, mi angelito y don Juanito. Y recuerdo que siempre don Eliseo me estimaba mucho y me decía, Pili, usted no se pare en esa esquina. Y yo le decía, ¿por qué don Eliseo? Dice, porque allí viene la muerte. Ah, caray. Y recuerdo que cuando eso decía, yo no sé el que miraba, nunca me platicó, pero recuerdo bien perfectamente que cuando mi angelito ahí murió, le dio un derrame, nosotros le agarrábamos la mano para que la ambulancia lo subiera y él decía, hija, la muerte, aquí está la muerte, mira, aquí la quiero agarrar. Y a don Eliseo le pasó exactamente lo mismo. Vaya, pues sí la vieron. No, Una situación impactante, Sí. Pili, porque viste a alguien que ya había fallecido y que pues se quiso despedir de ti. Una situación extraña, inexplicable, pero por supuesto que sucedió, y así como tú, muchas personas han vivido algo semejante, y te agradecemos que hayas compartido aquí con todos los miedofan y peludomaníacos esto que viviste. muchas gracias y gracias por dejarme compartirlo. Al contrario, gracias por tenernos la confianza de platicar este tipo de situaciones. Muchísimas gracias. Hasta luego, muchísimas gracias. Que pases buena noche. Ok, Belinda, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida, gracias por llamarnos y por estar conectada con esta comunidad del terror, misterio y suspenso, de la cual formas parte. Gracias. ¿Qué nos vas a platicar, Belinda? Bueno, yo les tengo un relato que me sucedió hace más o menos como 3 o 4 años. Como ya les había comentado, soy la que ya había llamado la otra vez anterior que no me escuchaban. Ah, creo que sí, cierto. Sí, ajá. Bueno, pues alrededor de hace 3 o 4 años me sucedió una experiencia que hasta ahorita es la que más me ha marcado, porque yo no soy muy susceptible a oír o a ver cosas, y es la que más recuerdo. Bueno, pues a eso como de la 1 o 2 de la mañana yo les comentaba que escuchaba como un silbido, pero todas las noches era de escucharlo repetidamente y no había un día que no lo escuchaba, y yo no lo asociaba a algo extraño. Yo pensaba que era alguien que se quería meter a mi casa, porque yo y mis hermanas nos quedábamos solas en las noches y mamá ya llegaba muy tarde de trabajar, así que yo era la única que me quedaba esperándola hasta altas horas de la noche, como a las 2 o 3 de la mañana.
Pero Ajá. lo más raro de esto, lo más extraño de esto es que yo solamente era la que lo escuchaba. Ya. Y lo escuchaba demasiadamente cerca, como si lo tuviera aquí en el oído, como ese silbido. Y yo llegué a despertar varias veces a mis hermanas para comentarles que lo que escuchaba, y se me enchinaba la piel, y era una sensación muy extraña que yo jamás había sentido. Oye, y me preguntaba por qué. ¿tus Y hermanos qué hasta te la decían? Bueno, ¿Tus hermanos qué te decían? ¿No te creían? bueno, sí, de hecho, sí me creían, pero ellas no lo escuchaban. Yo hasta le llegué a comentar a mi mamá, y lo más extraño era que ya como a escasos minutos que yo iba a llegar, dejaban de silbar, pero yo me llegué a asomar por curiosidad a ver quién era, o a ver si alguien se quería meter, o alguien que estaba ahí, pero la verdad nunca llegué a ver nada. Oye, Belinda, este silbido, no sé si nos lo pudieras más o menos imitar, ¿cómo era? ¿Era como una especie de llamar a alguien? ¿Qué sonido era? A ver si lo puedes imitar. Como un silbido, pero penetrante, que te llegaba a calar el oído. Aturdidor. Sí, y lo más extraño, como les vuelvo a repetir, era que yo solamente lo escuchaba, nadie más. Y desaparecía a escasos minutos o a la media hora que mi mamá llegaba. Y yo no me podía dormir porque a veces ya conciliaba el sueño, pero eso me despertaba. Era una sensación muy extraña que hasta la fecha no puedo definir qué era o por qué me pasaba a mí. Si nunca he sido susceptible a ver o a escuchar cosas, nunca. Sí. Sí. Oye, era Sí, un sonido, perdón, Belinda, ¿era un sonido agudo o era un sonido sí, grave? agudo. Ujú. Y sí, era algo que siempre todas las noches me agobiaba porque no podía conciliar el sueño, hasta me despertaba. Y como les vuelvo a repetir, yo pensaba que era alguien o no sé, y me llegué a asomar varias veces y nunca había nadie. Y yo les llegué a comentar a mis hermanas y nunca escucharon nada. No sé por qué yo lo escuchaba nada más. Pues sí que es Sí. extraño y no hay una explicación, digamos, lógica. Yo lo asociaba que era alguien o yo sentía una presencia de Ajá. alguien extraña. Por Sí. eso yo en ocasiones me llegué a asomar para ver si veía a alguien, Ujú. porque yo sentía la presencia de alguien. Sí. Pero hasta ahorita no me diría usted, no tengo una explicación lógica para Claro. definirlo, lo que era. Sí, es difícil, ¿no? Es complicado explicarlo de por sí. Y porque yo, como le vuelvo a repetir, yo sentía la presencia de alguien que lo hacía. Por eso en repetidas ocasiones, con miedo lo hacía, pero me Ajá. asomaba a ver si había alguien o no sé. Sí, claro. Porque yo sentía esa presencia. ¿Y qué hacías cuando se presentaba esto? ¿Hacías oración o qué? Pues yo en mi mente me ponía a rezar, Eso. pero ni aún así desaparecía ese sonido. A veces hasta lo escuchaba más presente o aumentaba cuando yo hacía oración, porque Sí. sí me daba mucho miedo. Sí, debe Y ser. era una presencia fuerte que yo sentía. Sí. Oye, Sí. y cuando tú hacías oración, esto se intensificaba. ¿Esto Sí. en algún momento te llegó a pensar que mejor no deberías orar porque se pone peor? No, al contrario, yo lo hacía cuando aumentaba lo seguía haciendo, no lo dejaba Ajá. de hacer porque sentía pues que si era algo malo, con la oración se iba a alejar o
me ponía a decir a veces versículos de la Biblia porque yo ya le había comentado a mi mamá y mi mamá me decía que cuando yo lo llegara a oír, que orara y que le pidiera a Dios, porque yo era una presencia que yo la sentía, algo muy feo, que se me enchinaba la piel, que a veces me daban ganas de llorar porque lo oía todas las noches. Sí. Sí, pero nunca dejé de hacerlo. Ahora, cuando se presentaba esto, más o menos, ¿cuánto tiempo duraba? ¿Eran unos minutos, segundos? No, tardaba mucho tiempo. Les digo que yo me quedaba hasta altas horas de la noche a esperar a mi mamá. Ajá. Y sí, duraba algo. Hasta que ella llegaba, desaparecía. Sí. Sí. Cuando había otras personas, tú también lo escuchaban, los demás no lo notaban, pero aún así permanecía por mucho tiempo. A ti te daba más tranquilidad estar acompañada, yo me imagino, ¿no? Sí. Sí, me daba más tranquilidad de estar acompañada, pero lo más raro es que cuando ellos estaban o se quedaban despiertas conmigo hasta altas horas de la noche, yo ya no lo escuchaba. Ajá. No lo escuchaba, solamente cuando yo estaba sola. Escuchaba y sentía la presencia de alguien. Pero esto ya dejó de ocurrir, ¿verdad? Ya, gracias a Dios, ya, sí, pero correcto. Sí fue por un largo tiempo que ocurrió. Pues qué extraña experiencia, nos acabas de relatar. La verdad es de que no había escuchado algo semejante, por lo menos no relacionarlo con un silbido, que es como que el aviso de que ahí viene, ¿no? A veces las personas escuchan un zumbido que es diferente a un silbido, que les zumba un oído, no los dos, un oído. Y es cuando se presentan a veces estos fenómenos. Es gente que en algún momento dado tiene percepción y que los puede detectar. Dice, ahí viene. Y momentos después ya notan que hay alguna presencia extraña. No era tu caso, tú escuchabas un silbido así como tal y algo extraño, algo raro, que Belinda pues... Sí, y además sentía la presencia, como le vuelvo a repetir, la presencia de alguien, que alguien lo hacía. Eso es. La sentía, estaba muy presente cuando pasaba o sucedía eso. ¿Tú sientes que lo hacía para molestarte? Pues yo sentía que sí, como que... ¿Como si estuviera jugando contigo? Ajá, sí, porque nada más me pasaba a mí. Ok. Sí, y mis hermanas, ellas sí son más susceptibles a oír o ver cosas. Incluso a mi hermana una vez, por donde vivíamos no era una zona tan poblada. Sí. Y me comenta ella que estaba, como lo dice la señora del siguiente relato, que había muerto una persona y ella vio bajar de las escaleras una sombra blanca. Y dice, no me la imaginé, porque ella me platica que cuando empezaron a aullar los perros muy feo. Y dicen que pues los perros escuchan y ven cosas. Mira, dice Pablo Armas, aquí había una leyenda de que en los bosques silban para hacer perder a la gente. ¿Esto podría ser posible? Es decir, ¿tú sentías como que te invitaba a hacer alguna acción o simplemente era para amedrentarte? Yo siento que era para asustarme, para sentir el miedo, para que la presencia sintiera mi miedo, porque la verdad sí era una cosa que me daba demasiado miedo. Sí, claro. Porque sentía mucho la presencia y el ruido más que nada. Mira, aquí Beth nos comenta algo muy importante que podemos relacionar con lo que nos está platicando Belinda. Ella nos dice que hay una entidad demoníaca que cuando se hace presente se escucha un silbido. Esta se llama el silbón. Es una entidad alta que carga con los huesos de su padre en la espalda. Esto es una leyenda en Honduras,
pero que ahorita que te escuchó Belinda le recordó y pues podría también tener algo que ver con lo que tú nos estás platicando. ¿Tú consideras este silbido, lo podrías asociar con una entidad negativa? Sí, la verdad, sí, yo lo asociaba más con eso, con una entidad negativa, que siento que le gustaba espantarme, no sé, porque era que lo escuchaba todas las noches. Oye, ¿y Sí, por qué crees que pudiera tener ese interés precisamente en ti? ¿En alguna ocasión tú hiciste alguna invocación, leíste algún libro en que tenga que ver con el ocultismo? ¿Hiciste algo que pudiera explicar esa relación que pudiera tener él contigo? No, la verdad jamás he practicado ninguna cosa de esas. Yo respeto y la verdad le tengo mucho respeto a esas cosas, porque la verdad, como ustedes han comentado, son portales hacia otras dimensiones y te pueden suceder esas cosas, pero no, jamás lo he hecho. Bueno, pues Belinda, te agradecemos mucho que nos hayas platicado esto. Obvio, sí es difícil dar una explicación, no somos quienes pudiéramos explicar el fenómeno como tal. Lo que sí sabemos es de que pues llega a suceder y tú eres un testimonio de ello. Te agradecemos mucho, qué bueno que ya se acabó y pues sobre todo te agradecemos que seas parte de esta familia. Sí, gracias. Perfecto, Belinda, pues que pases muy buena noche. Bueno, pues ya nos puso su pianito. Ya tenemos otro peludo maníaco listo para contar su experiencia. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Ignacio. Ignacio, aquí tocayo de Nacho. Tocayo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué nos vas a compartir? Bueno, antes que nada, les agradezco mucho el espacio que me han regalado esta noche. Y quisiera decir a todas las personas que escuchen este relato en sus casas o donde quiera que estén, que no es nada fingido, que no es un programa que pueda pagar a personas para que cuenten historias vividas y que es algo personal. Eso es. Lo que posiblemente pues vaya a contar hoy. Perfecto, amigo, claro que sí. Sí, digo esto porque he escuchado de programas fingidos, programas en los que tal vez las historias no se puedan creer, o personas que quizás hayan escuchado un relato y ellos traten de contarlo como si ellos lo hubiesen vivido y pues no sé, no le da vida, ¿no?, a un programa como esto. Eso es. Entonces pues les agradezco mucho por el espacio. O sea que lo que nos vas a narrar es una experiencia completamente personal, real, que te sucedió a ti, ¿no? Sí, de hecho, no me gusta tocar mucho el tema. Me nació contarlo hoy porque no sé, abrí mi Facebook, estaba la página de La Mano Peluda y empecé a escuchar, ¿no?, los relatos y me nació mandar un mensaje para que me dieran la oportunidad de contar esta historia o este relato, esto vivido. Y pues aquí estoy, ¿no?, hablando con ustedes. Perfecto, amigos, somos todo oídos. Sí, yo no cuento mucho esto porque me afecta todavía hasta el día de hoy. Creo que, no sé, tal vez algún trauma o no sé qué fue lo que pasó, pero entre menos lo recuerde, mejor para mí. Es algo que ya pasó, pero no me gusta recordarlo porque pues como ahora me pongo nervioso, siento el miedo. Claro, ya tengo 31 años de edad, tengo una esposa, un hijo y tengo que seguir con mi vida, ¿no? Y para mí eso simplemente pues pasó, pero cuando llegas al momento de volver a contarlo, pues sí, sientes, bueno, al menos yo siento ese miedo que un día sentí. Entonces, sí, lo que pasó conmigo fue lo siguiente.
Yo tengo un padre que a la edad de hoy tiene 80 años. Él es evangélico, tiene más de 40 años en el evangelio, es pastor de una iglesia bautista independiente de Comalcalco, Tabasco. Sí. Yo cuando nací, fui de cuna cristiana, se le llama a las personas que tienen un padre como pastor religioso y tú naces en las cosas cristianas, se le llama así, ¿no? Cuna cristiana. Sí. Yo nací en la cuna cristiana. Mi madre era un poco más grande de edad que mi padre. Ahora pues ella está con Dios, ya falleció, pero cuando yo nací, toda mi vida estuve llegando a la iglesia. Toda mi vida fue cristianismo, fui criada en eso. Entonces tengo 8 hermanos, de los cuales ellos ya son mayores de edad, porque pues yo fui el último de la familia. Al tiempo que nos quitamos por su trabajo de mi padre, que vivíamos en Tabasco, nos quitamos para vivirnos a vivir aquí a Cancún, en donde él tenía que dirigir una iglesia. Yo, pues como todo adolescente en aquel tiempo, tenía entre 13, 14 años más o menos. Venimos a Cancún a vivir, pues una experiencia muy bonita para mí, quitarme de ahí, estar en Cancún, conocer, ¿no? Cancún. Pero pasó lo siguiente: solamente estaba mi padre y mi mamá y yo, porque mis hermanos pues ya eran mayores de edad, casados con sus familias aparte, y nosotros venimos a vivir aquí en Cancún, en una región que se llama 238. Si tal vez alguien que está escuchando esto, que viva en Cancún, pueda más o menos ver dónde fue esto. Fue en la región 238. Le dieron una casa a vivir a mi padre, y en esa casa pues nos fuimos a vivir mi madre, mi padre y yo. Los primeros días, como siempre, mi papá cuando va a tomar una casa por primera vez para vivir, porque hemos vivido en varios lugares, pero esta vez fue aquí, y se hizo una reunión cristiana, se hace oraciones, se bendice la casa, y se hace una actividad como para dar gracias a Dios y como para bendecir la casa. Y fue lo que pasó, se hizo la actividad, y todo estuvo muy bien durante los primeros meses, o tal vez quizás un año. Todo estuvo bien, no pasó absolutamente nada, viví todo bien, mi vida, estudiaba, tenía una vida normal. Sí. Pero en una ocasión cuando yo me estaba bañando, eso me pasó cuando ya tenía más de un año de vivir yo en esa casa. O sea, mi vida era normal, tenía una pareja, como podría decir una novia que vivía enfrente de mi casa, un poquito más adelantito. Tenía una novia, o sea, yo tenía una vida normal. Pero una vez, cuando yo me estaba bañando, al tirarme el agua, al abrir la regadera para que el agua quitara el jabón de mi cara, al cerrar mis ojos para que el jabón no entre en mi cara, yo vi una niña parada enfrente de mí, como de aspecto como de 8 años, 9 años, vestida con un vestidito de los que eran antes, en los antiguos, así, vestidito de encaje, con moñitos, y me estaba mirando. Cuando yo la vi, me asombré, me espanté bastante, porque dije, bueno, en ese momento no pensé que fuera algo anormal, sino que ¿qué hacía la niña ahí enfrente de mí? Yo abrí mis ojos para volver a verla, y cuando abrí mis ojos ya no estaba. ¿Ella estaba adentro de la regadera, estaba afuera? Sí, en el baño. Sí, pero en la regadera. En el área donde tú te estabas bañando, o sea, podría haberse mojado. Estaba enfrente de mí. No, ahí, si
ubicas un baño, está el lavabo, está el tacín. Siempre en la regadera hay como una parte que es un poco más baja para que el agua no suba a la parte del lavabo. Sí. Estaba cerca del lavabo por la puerta, digamos. Okay. Cuando yo la vi, cerré mis ojos y quise abrirlo rápido, pero como me estaba cayendo el jabón, la vi rápido mi cara para volver a verla, y entonces ya no estaba. Y yo me espanté bastante, me asombré. Esta niña, decías que tenía una ropa que pues no sería de esta época, ¿o sí? No, era un vestido de encaje, como los vestiditos antiguos. Como cuando ves a una niña, son vestiditos que tienen así manguitas y están largos, hasta normal, o sea, estaba vestida normal. Sí. Yo me quedé con ese miedo porque pues lo que vi por mi edad, guardé pues toda calma. Yo fui criado en la vida cristiana y me inculcaron a no tener pues miedo respecto a las cosas anormales, sobre espantos o fantasmas o cosas por el estilo. Entonces me quedé así, pero sí me quedó el trauma de irme a bañar y enjuagar mi cara. Yo no lo podía hacer. Yo me lavaba mi cara hacia abajo, pero no cerraba los ojos porque tenía miedo de volver a ver lo que había visto. Entonces lavaba mi pelo primero, ponía mi cara hacia abajo. Cuando lavaba mi cara era rápido para que yo cerrara los ojos y rápido volviera a abrir y para ver si estaba ahí alguien, porque yo sentía que la presencia de la niña estaba allá. Y viví mucho tiempo con eso. Tardé meses haciendo lo mismo, lavándome la cara así rápido para no voltear a ver y volver a ver a esa persona. Y pasó el tiempo. Se quedó así. Incluso había momentos en los que lo olvidaba por completo durante el día, pero tenía mi recámara que era solo para mí, y como la casa era muy grande, espaciosa, era mucho cuarto para mí, y yo dormía solo. Entonces me daba mucho miedo durante las noches, pero cuando yo me dormía, pues no volví a escuchar absolutamente nada durante toda la noche hasta amanecer. O sea, no veía nada anormal de lo que había pasado. Okay. Después de un tiempo, mi padre y mi madre tenían que viajar a la ciudad de Tabasco para hacer unos arreglos de papeles, o la verdad mentiría si digo a qué fueron. Simplemente sé que tenían que viajar. Yo me iba a quedar unos 15 días solo en la casa. Cuando me dieron la noticia, pues lo tomé normal, dije que estaba bien. Incluso como era un chico en ese entonces, me pareció hasta genial porque iba a poder hacer lo que yo quería, iba a poder salir y disfrutar los días, ¿no? Entonces me pareció muy bien. Mis padres se fueron. Tardé 3 días solo, en la cual no pasó nada. Iba con mi chica durante las noches enfrente, entraba a dormir y absolutamente nada. Pero después del tercer día, yo estaba acostado en mi cama normal, como todas las noches, y de repente, exactamente arriba de mi techo, cuando yo estaba acostado, y estoy hablando como entre 12 de la noche a 3 de la mañana. No sé exactamente qué hora era porque no vi la hora, pero puedo decirte que entre las 12 a las 3 de la mañana. Yo estaba dormido cuando de repente escuché como si hubiese caído una persona parada arriba del techo donde yo estaba. Los golpes fueron así, ¡pum! Cayó una persona parada. Fue mi idea. Desperté en el momento y yo imaginé que cayó alguien parado. Yo en ese entonces tenía un perro que le llamaba Manchas, un perro que no era muy bueno, no era un cruce de golden, pero era muy inteligente. Era un perro que cuidaba la casa,
Sí. Entonces él no ladraba por cualquier cosa, sino ladraba por algo que realmente fuera, pues no sé, ver algo, ladrar algo porque lo está viendo, pero de mientras no. Entonces, cuando yo desperté por el golpe, yo abrí mis ojos y me quedé escuchando. Yo dije, ¿qué pasó? ¿Alguien cayó? Tal vez, no sé, se van a meter a robar, o qué fue lo que pasó. Y entonces yo me quedé sumamente paralizado. Siento todavía el miedo como si hubiese sido ahorita, ¿no? Sí, entonces, claro. Cuando yo me quedo escuchando para ver qué es lo que pasa, escuché un paso y yo me quedé escuchando, escuché otro paso. La persona o lo que cayó enfrente de mí y se fue caminando como rumbo hacia el otro cuarto, y yo lo escuché y se me perdió. Oye, a ver, tocayo, explícame una cosa. De repente él como que atravesó el techo y cayó en el piso donde te encontrabas tú. No, cayó en el techo. En el techo, ok. En el techo, sí. Y sentiste como cuando alguien se brinca a otra casa o se pasa a otra casa. Sí. ¿Oías los pasos? Uh-huh. Sí. Yo escuchaba los pasos que se alejaba de mí rumbo hacia el otro cuarto que estaba enfrente, que era donde dormía papá y mamá. Sí. Yo solo escuché los pasos que se perdieron, fue todo lo que escuché. Okay. Yo me quedé paralizado, me desperté, no pude dormir, eran casi las 3 de la mañana, me quedé esperando a ver qué pasaba, si volvía a escuchar algo, no escuché absolutamente nada, me quedé dormido, desperté el siguiente día, hice mi labor como todos, ir a la escuela y lo demás, y me quedé plasmado por lo que me había pasado. No le conté a nadie, no le conté a mi novia, no le conté absolutamente a nadie. Pero ¿Ni a sí tus papás? No, ellos estaban en Tabasco. Sí, pero cuando regresaron ¿tampoco les contaste? Esto pasó ellos se fueron y pasaron 3 días. Okay. A partir del tercer día fue cuando yo empecé a escuchar. Ellos estaban allá. Yo no tenía comunicación porque yo en ese entonces tenía 13 años, tengo 31. Si hablamos de los 13 años, en aquel tiempo tener un celular era, no sé, máximo, no sé. Sí, exacto. Entonces yo no podía tener un celular para estar marcándole a papá de qué me estaba pasando. En aquel entonces no podía tener un celular, tenía 13 años. Sí. Y creo que logran entender eso, ¿no? Sí. Entonces, sí. Entonces, no, ellos estaban de vacaciones. Yo no tenía cómo hablarles, e incluso me lo guardé, no le comentaba a nadie. En aquel entonces tenía un amigo que pues ahorita ya falleció él, pero no le conté tampoco, porque me olvidaba durante el día, me olvidaba de lo que me pasaba. Durante el día todo el mundo tiene valor, se rola el mundo normal, hace sus actividades, todo se te olvida. Y quizás puedes tener miedo, pero no al tamaño que cuando ya estás solo en la noche y en el lugar, es mucho más, el miedo te gana. Entonces yo hacía mi actividad, pero ya cuando iba a dormir, ya al cuarto, al quinto día, ya estaba pendiente, porque yo lo había escuchado, lo había vivido, y yo dije, voy a ver si otra vez vuelve a pasar. Entonces yo me quedé pendiente de lo que estaba pasando, no dormía, ya igual lo mismo, 12, 1, 2 y nada. Yo me dormí porque pues el sueño me ganó, y cuando ya estaba dormido volví a escuchar que cayeron los pasos, cayó otra vez la misma cosa, y volví a despertarme, y yo me entró un miedo que yo lo único que decía era Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, ayúdame, Dios mío, yo estoy contigo, Dios mío. Y empecé a decir los salmos de la Biblia, los de en paz me acostaré, el Salmo 123, sí. En ti confío y protégeme, todo eso. Y yo estaba, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Y yo esperaba a que eso se moviera, porque eso había caído. Desperté y empecé con mi miedo. Y cuando yo empecé a escuchar, y de repente volví a escuchar el paso, eso se volvió a mover. Y volví a escuchar el paso, y esperaba el otro paso, y volví a escuchar el otro paso, y volvió a caminar.
volvió a caminar hacia la misma dirección y yo me asusté bastante. Lo raro de todo esto era que mi perro no ladraba. Mi perro estaba normal acostado. Como si él Entonces, no notara como si absolutamente él no viera nada. nada. Ajá, exacto. ¿Crees que se haya tratado de un ave? No. Era muy fuerte No. la pisada. Yo escuchaba como de una persona. Yo lo que estoy contando hoy, yo lo viví. Y tal vez, no sé, en mis comentarios o mi plática sea muy larga, tal vez. Y yo casi no cuento esto. Incluso cuando escucho personas que hablan sobre esto, se da mucho en que están preguntando, están platicando, a mí me pasó esto, a mí me pasó lo otro. Yo mejor me quito. Ignacio, antes de que continúes tu plática, fíjate que ahorita nos están reportando varios amigos que se escuchan como gruñido de un perro. ¿Tú tienes mascota? Sí, tengo un perro, pero está dormido. Ah, ahorita no hay nadie más contigo. Está mi esposa al lado. Oh, qué bien. Ok. Bueno, nada más quería aclarar esto porque sí he recibido ahorita muchos comentarios sobre este tema y quería aquí aclararlo contigo. Continuamos. Sí. Adelante. Sí, estaba diciendo que quizás sea muy larga mi historia y hoy se me dio de contarlo porque, no sé, escuché programas sobre las cosas que han pasado y tal vez muchas cosas sean reales y tal vez muchas cosas no. Y quiero decirle a todas las personas que están escuchando esto que después de lo vivido, yo no tengo miedo. Puedo visitar la oscuridad, puedo bañarme como si nada. Ajá. No es para que se alarmen o se espanten respecto a eso, sino después de vivir esto, ¿no? De superarlo. Yo escuché los pasos por segunda vez que se fueron a la misma dirección y mi perro estaba normal. Yo me acuerdo que salía de mi habitación y siguiendo los pasos hacia el cuarto de papá, pero no entraba porque el cuarto de papá para mí era sagrado. Él es pastor y yo su cuarto de él no lo visitaba. No podía entrar a su cuarto, no porque no quisiera, sino por respeto. No entraba si al caso a buscar, no sé, peine, una crema X, pero no estaba ahí como para relajar o como para acostarme en su cama. Son hábitos que nosotros así tenemos. Okay. O sea, para nosotros es cosa sagrada, ¿no? Entonces, y yo solo me acercaba a la puerta y se borraban los pasos. Me acercaba hacia un pasillo que había del lado del frente hacia el jardín o hacia la parte de atrás. Ese pasillo me acercaba y veía a mi perro normal, dormido, como si nada pasara. Sí. Entonces yo abría la puerta y hablaba a mi perro y mi perro entraba a la casa y incluso no tenía acostumbrado a entrar. Se asomaba, lo acariciaba, me consolaba, me animaba, me daba el valor y volvía a salir. Yo volví a acostarme y no volví a escuchar absolutamente nada. Ya eso eran para 5 días. Para el 6º día lo mismo, volvió a pasar lo mismo. Yo estaba acostado y estaba esperando que eso pasara, que lo que caía enfrente de mí volviera a pasar, pero ya estaba preparado. Yo agarré algo para defenderme, un palo, y lo puse debajo de mi cama. Yo dije, si escucho eso que vuelva a pasar, yo voy a agarrar el palo, voy a abrir la puerta y voy a abrir la puerta de atrás para donde yo escucho que van los pasos y rápido voy a correr y me voy a asomar al techo para ver qué es lo que está pasando. Eso es lo que yo pensaba hacer, ¿no? Entonces, guardé mi palo, lo dejé ahí y me puse a acostarme. Claro, no me dormí enseguida. Esperé hasta que volví a dormirme y estaba durmiendo cuando otra vez volví a escuchar que eso cayó. Y cuando cayó, yo me desperté. Tenía miedo, pero no sé, yo lo que quería era saber qué era lo que estaba pasando. Agarré el palo, abrí mi puerta y escuché los pasos nuevamente. Se iban los pasos hacia el lado del cuarto de mi papá. Yo iba debajo de él para escuchar, para ver. La puerta de la cocina ya estaba abierta, porque yo nada más iba a llegar, jalarla, abrir, salir corriendo y voltear a ver al techo para ver qué era lo que llegaba hasta allá caminando. Yo me asomé y
empecé a escuchar los pasos y yo iba debajo de él, debajo de los pasos, iba escuchando para ver qué era. Cuando yo llegué a la cocina para abrir la puerta, los pasos ya no, se quedó todo en silencio y solamente escuché que corrió de donde yo estaba, corrió hacia el otro extremo y escuché que cayó del otro lado de la puerta, del otro lado del techo, del otro lado del lugar era un baldío. Yo escuché que cayó, se tiró desde arriba, desde el techo. Fue un sonido como si hubiese caído, no lo sé, una persona, un bulto o algo, el ruido donde cayó. Entonces yo me quedé pensando y dije, creo que es una persona, porque cayó allá. Yo quedé con un poco más de alivio porque quizás dije, eso no es algo pues para asustarme, es una persona, yo sé que es una persona, se están intentando meter a la casa para robar. Sí. Eso es lo que están haciendo. Yo pensé. Ajá. Y se quedó así, no pasó nada. Yo ya tenía más valor. En la noche, antes de entrar a dormir, fui con mi novia y yo le conté, le dije, oye, fíjate que, bueno, incluso ella lo notó, me preguntó qué me pasaba, ¿no? Porque estaba yo raro y yo me daba miedo entrar a mi casa a dormir, me quedaba mucho más tiempo con ella afuera para que la noche pasara. Entonces ella me dijo, oye, ¿qué tienes? Ya le dije, le conté lo que le conté a ustedes, se lo conté. Y entonces ella se asustó mucho y me dijo, ¿y no has visto nada más? Y le dije, no he visto nada más. Y me dijo, ok, está bien. Y fue todo. Yo entré a dormir a la casa ya 7 días. Ya estaba un poco más, digamos, acostumbrado a lo que estaba pasando. El miedo ya era menos. Sí tenía el miedo, pero ya era menos. Yo tenía la seguridad de que era una persona que estaba arriba de mi techo y que posiblemente quería pues robar. Lo raro de todo esto era que mi perro no ladraba. Ajá, no lo detectaba. Yo decía, ¿por qué no? O sea, si es una persona, no escucha los pasos o no escucha el golpe, no lo sé. Esta manifestación de la niña que se ahogó y se llegó a presentar, sí, ahí estaba. Pero si tú reflexionas, jamás hubo una agresión, jamás hubo un ataque, simplemente eras como que testigo de estos fenómenos. Obvio, a tu edad sí era para espantarse muchísimo, así que tómalo como una experiencia fuerte, por supuesto, pero una experiencia y que te quede grabado que si en aquel momento no te pasó nada, ahora menos te va a ocurrir porque ya tienes el don de saber y de discernir un poquito lo que necesitas tener, que es una fe enorme, ¿no? Sí, no, incluso yo no tengo miedo. Cuando lo cuento sí, porque realmente lo viví y quedé traumado tal vez. Sí, claro. Por eso mismo no lo cuento, porque es vivirlo. Yo cuando lo cuento vuelvo a que otra vez vuelva a pasar lo mismo. Entonces yo trato de no hacerlo. Se los comparto hoy tal vez porque pues es una página o es un programa para esto, ¿no? Exacto. Pero yo la verdad sí les quiero decir que yo lo viví. ¿Sí? Y que lo sentí. Lo único que me queda pues es el recuerdo, pero ya está superado. Sí, está superado. Entonces, perfecto, Ignacio, pues qué bueno que ya lo puedes decir así, con esa voz firme y con esa seguridad, ¿no? Te agradecemos mucho, Ignacio. Ojalá no sea la última vez que platicamos. Bueno, pues yo la verdad no creo en esas cosas. Yo lo viví y lo he contado. ¿No crees en esas cosas? No, porque después de que yo me quité de la casa, ya no volvió a pasar nunca más. Okay. Hasta la fecha no he visto nada semejante, no he escuchado absolutamente nada Entonces, raro. el problema estaba en la he casa. estado en lo oscuro, he estado solo en la oscuridad. Yo, por si la verdad quieres saber sobre detalles, yo soy pescador y yo me voy de aquí, pesco en el mar y me voy de campamento a un lugar donde no hay absolutamente nada. Estamos solos en la oscuridad, dormimos en medio de la nada y yo jamás he visto nada extraño. Entonces yo no creo en eso. Pues sí lo viví, o sea, sí lo vi, quizás en el momento. Entonces,
qué habrá ocurrido, amigo. Es extraña tu condición, ¿no crees? Sin embargo, te causó tanto temor que tuviste un trauma al respecto. A lo mejor es una especie como de manifestación de lo que le llaman la negación. Pero bueno, todo es válido, todo se respeta aquí en este programa. Muchísimas gracias, que descanses, que tengas muy buena noche. Sí, hasta luego, gracias. Hasta luego. Que estés muy bien. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien. ¿Cómo te llamas? Ricardo Roldán. Ricardo, bienvenido. ¿Desde dónde nos marcas? Ahorita estoy en Veracruz. Ricardo, te voy a pedir, por favor, si puedes hablar un poquito más fuerte. Muy bien. A ver, ¿qué nos vas a compartir? La historia que más me ha marcado fue cuando íbamos de visita a la casa de mi hermano. Sí. Y yo me quedaba a dormir con ellos. Eso fue cuando tenía 12 años. Ahorita yo tengo 22. Cuando me quedaba a dormir ahí, una vez, ya eran como las 11 y media de la noche, ya nos íbamos a dormir. Sí. Y yo tenía mi cuarto aparte y ellos tenían su cuarto aparte. Entonces, ese día que ya nos dormimos, en la noche ya cuando estaba acostado, yo tenía las cobijas y sentía como, ya me estaba quedando dormido. Entonces en ese momento sentía que como que me soplaban en el oído. Y entonces medio me despertaba y me volví a dormir. Y en una vez me desperté y vi yo vi a un niño parado enfrente de mí. Había un closet y al ladito de ese closet estaba la puerta y yo ahí lo vi parado. Y era un niño muy blanco y tenía los ojos como las personas que ahorita se tatúan los ojos, más o menos así los tenía negros. Y entonces yo pisé abajo de la cama, o sea, al lado de la cama pisé, y entonces en ese momento sentí mojado el piso, y entonces me eché a correr porque como yo tenía un vaso de agua, pensé que se me había caído el agua. Entonces abrí la puerta de mi cuarto y en ese momento vi que todo estaba mojado y nosotros tenemos una cisterna y entonces me eché a correr al cuarto de mi hermano, que estaba como a 20 metros, y todavía todo estaba mojado y era en toda la casa como unos 6 centímetros de agua que se había, yo creo, salido de la cisterna, pero lo que pasa ahí es que la cisterna estaba a la mitad de su capacidad, o sea, no estaba llena. Entonces en ese momento le toqué la puerta a mi hermano, y pues yo, como estaba chico, pues le dije lo que me había pasado y empecé a llorar. Fuimos a la casa de mi abuela, que está enfrente, y me dijo mi abuela que cómo era ese niño, y yo le conté que el niñito que yo vi, que cuando antes de regresarme de esa parte, cuando lo vi, me dijo que me fuera de ahí. Sí. Pero ya después, cuando estábamos en la casa de mi abuela, me dijo que cómo era ese niño. Y yo le dije que era un niño así blanquito y con los ojos negros y de cabello negro, pero con la camisa de cuadros roja y un pantalón negro. Eso sí me acuerdo muy bien. Y a mí no me habían contado nada, nunca había sabido nada de ese niño. Y entonces al tiempo después yo me enteré de que mi hermano veía a un niño, o sea, no nada más yo, sino mi hermano veía a un niño, y que ese niño tenía la misma ropa y que era el mismo niño. Entonces pero yo jamás nunca supe
cómo o quién era ese niño hasta que me dijeron. Y mi hermano cuando él estaba chico, también como a la edad de los 12, 11 años, él se paraba de su cama y siempre ya se quedaba con mi mamá y se paraba a esa hora como a las 11 y media, lo mismo que me pasó a mí, y se paraba y señalaba ahí donde yo me quedaba, donde yo me quedé y donde yo vi el niño, y ahí señalaba y decía que no quería jugar con él y que se fuera de aquí, y siempre era lo mismo, y mi hermano se despertaba llorando hasta que lo llevaron con un padre y se quitó. Y ahí en ese rincón se escuchan unos golpes a las 3 de la mañana. Yo sé que los golpes se escuchan por que se enfrían las cosas y se contraen, pero era un golpe raro, como con si estuvieran rascando y golpeando. Y esa fue mi ¿Y era historia. a la misma hora ese golpe? Sí, era todo lo que me pasó a mí, le pasó a mi hermano, pero a mi hermano siempre lo vio y yo nada más lo vi una vez y ya no lo volví a ver. Oh, qué bueno. Pues muchísimas gracias, Ricardo. Qué bueno que ya no se te volvió a presentar y simplemente quedó en una anécdota. No sé si quieras agregar algo más. No, eso es todo. Perfecto, amigo, pues muchísimas gracias, que pases muy buena noche. Hasta luego. Hasta luego. El fantasma errante.